Bueno, bienvenidas al curso. La verdad que estamos recontentas de estar acá en este espacio y les agradecemos al colegio por darnos esta posibilidad, por la confianza también y bueno, recontentas de poder empezar. Bueno, esta propuesta surge del reconocimiento del campo de las políticas sociales destinadas a las infancias como un campo que se ha visto atravesado en este último tiempo por algunas tensiones que repercuten en nuestra intervención y que se nos presentan como desafíos. Ahí vamos a ir compartiendo un power para que puedan ir siguiendo un poco lo que vamos contando. Este campo de las políticas públicas, que bueno, es el escenario en donde nosotras desarrollamos nuestra tarea, vemos que se ve fuertemente atravesado por estas tensiones. Por un lado, el debilitamiento de programas destinados principalmente a niños, niñas y adolescentes, un acrecentamiento, un avance de los discursos de odio, que tienen un fuerte protagonismo en los medios de comunicación, y por otro lado, este escenario con una dinámica de criminalización de la pobreza, específicamente afectando a niños, niñas y adolescentes de los sectores más pobres. Las intenciones de este curso tienen que ver principalmente, más allá de la formación, con poder encontrarnos y que el intercambio sea lo más dinámico posible, poder escucharlas. No tiene intenciones de ser expositivo, sino poder escucharnos, poder compartir desde las experiencias de nuestra propia práctica, para poder no solamente reflexionar en relación a las políticas públicas, sino también a nuestras intervenciones, y que éstas estén acordes a lo que venimos sosteniendo como colectivo, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, principalmente de las infancias, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Bueno, la idea de este curso, como decía la Ana, la idea es construirlo y lo enriquecedor de esto es el compartir las distintas experiencias, las distintas miradas que traen cada una de cada uno de ustedes, que nos enriquecen, nos hacen pensar de forma colectiva también, no sentirnos tan solas y solos. Y bueno, y me parece que es importante también esto de sentirnos un poco acompañados y que haya algo de amorosidad circulando, que tanto nos hace falta en estos tiempos tan caóticos y tan complejos. El programa más o menos lo van a ir viendo ustedes. El módulo 1 le hemos denominado entre derechos reconocidos y derechos negados. Partimos de la premisa de que estamos en momentos de una profundización de las precariedades, una profundización de la criminalización y de la punitivización de ciertos sectores sociales y de ciertas, de ciertas edades también, de los cuales se empieza a gestar otro tipo de políticas de las cuales hay que, o nosotras pensamos que está bueno ir viendo qué frente o qué podemos construir o qué hacemos desde nuestros lugares laborales para poder construir algo en relación a lo que nos invita a la profesión o desde donde nosotras pensamos la profesión, que tiene que ver en este vínculo con los derechos humanos, con la justicia social, con la garantía de derechos. Nosotros este módulo, entonces, lo que vamos a intentar es problematizar, o lo que queremos hacer junto con ustedes, digamos, es problematizar un poco cuáles son las formas en las que el Estado interviene, ¿sí?, en la trayectoria de vida de los sujetos, en este caso de las infancias, o de las niñeces, adolescencias y juventudes, e ir pensando también esas tensiones que se establecen entre la política pública, los dispositivos institucionales generados para establecer esas políticas públicas y la práctica profesional propia de nosotras. Un poco la idea de este primer módulo, después va a haber otro módulo bastante específico en relación a la punitivización de las adolescencias y el nuevo régimen penal juvenil, y
uno de cierre que nos oriente a pensar algunas otras categorías que nos puedan llegar a servir como profesión, a problematizar y discutir la categoría de cuidados quizás como un horizonte para nuestras prácticas profesionales, pero en este particular del primer módulo, por ahí la idea es ir haciendo un recorrido que por ahí queda medio como que ya lo sabemos, ya lo tenemos, este recorrido, la diferenciación entre el paradigma tutelar o de la situación irregular y el paradigma de la protección integral, pero el hacer ese recorrido nos invita de nuevo a repensar, junto con algunas autoras que vamos a tener ahí en las bibliografías, a repensar que por ahí esto tan dicotómico que parece y suena, no se ha generado con un corte transversal y abrupto, sino que hay ciertas continuidades, hay ciertas prácticas, miradas, construcciones que siguen teniendo un sesgo más tutelar y que entonces en ese ida y vuelta está bueno revisarnos para no reproducir esas prácticas nosotras en nuestras intervenciones. Y por el otro lado, bueno, en realidad en el módulo se van a encontrar con bibliografía que está sugerida, como para poder ir trabajando estos temas en particular, y otra bibliografía que no está para descargar, sino que está señalada en el programa, pero es bibliografía complementaria, pero por supuesto también estamos abiertas a que ustedes puedan proponer quizás algunas otras autoras, autores que les interese, que les parezca que son actuales, que están discutiendo esto que nosotros venimos problematizando. Entonces en eso también hay predisposición para el intercambio, porque de eso se trata este espacio, digamos, de intercambiar para ver qué hacemos con estas realidades tan complejas. Un poco, muy brevemente, comentarles que se van a encontrar con estas 3 textos que tenemos como bibliografía sugerida, de los cuales van a hablar estas 3 autoras, que básicamente es empezar a discutir que no hay voy a pasar acá un poquito, antes que me olvide, que no hay una ruptura total entre, como ya dije, o como decíamos, un paradigma y otro, sino que hay una suerte de continuidad entre ambos y que se van, digamos, colando algunas intervenciones, algunas miradas, quizás con unos tonos más amables, con unas palabras más bonitas, pero que se juegan en las intervenciones. Estas autoras todas traen un poco esa discusión de nuevo para que estemos atentas. Por otro lado, también van a traer en discusión la distancia que hay entre las leyes o las legislaciones y los derechos que están en forma declarativa, son universales, pero las dificultades que hay para poder llevar a cabo esos derechos en una práctica concreta, en un lugar situado, en un territorio determinado, con tales sujetos, con tales características y con tal trayectoria. Entonces, esas distancias y las tensiones que se generan entre lo que sería garantizar un derecho y la práctica real y concreta donde nos encontramos nosotras trabajando en la implementación de esas políticas públicas. También nos traen un poco que muchas de las modalidades de administración de las problemáticas que construimos o pensamos que están asociadas a las niñeces y a las adolescencias, tienen en su intervención a veces una mirada más individualista, una mirada más familiarista de la problemática, lo cual hace, algunas autoras van a hablar de cierta complicidad o cierta tolerancia hacia las desigualdades estructurales que están en donde están insertas las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces, por ahí seguir revisando en cómo nuestras prácticas
no terminan a veces culpabilizando a ciertos sectores sociales y, digamos, obturando un poco la mirada más compleja, estructural y social de esta gran o de este aumento de la desigualdad social que nosotros le llamamos, y que es a donde van dirigidas en general nuestras prácticas de intervención a ciertos sectores sociales en particular. Y también no dejar de mirar que son prácticas que siempre están asociadas, lo dijo una de las compañeras, lo tenía acá anotado, que es trabajar con también las adulteces, digamos. Muchísimas de las políticas públicas que están dirigidas a las infancias y a las adolescencias están directamente dirigidas hacia sus grupos familiares, y específicamente muchas veces le llaman la familiarización del conflicto social o la maternalización, digamos, porque también hay el lugar que ocupan las mujeres en las unidades familiares, ¿no? Entonces, bueno, son todas discusiones que nos parecen interesantes, importantes, como para para seguir preguntándonos por dónde, para que surjan nuevos interrogantes, para que también nos cuestionen nuestras propias prácticas, si están teñidas de algún sesgo moral o de alguna, o si estamos en esta rutina diaria y en esta vorágine que nos lleva puesta a veces, que bueno, que tengamos un tiempo de detenernos, de compartir, de revisar nuestras propias prácticas también, y de discutir esto mismo que ustedes estaban diciendo, de las políticas que a veces también, o las prácticas que las mismas instituciones nos imponen. Esto que decía una de las compañeras, si no me equivoco, de la DAE, lugar por donde he transitado y lugar difícil también. Digo, ¿cómo hacer con eso que también la institución y en estas políticas que están habiendo cada vez más punitivizantes y cada vez más criminalizantes, cómo podemos hacer con eso? ¿Desde dónde? Y la verdad que no sea en soledad no es menor. Así que bueno, es un poco lo que nos vamos a encontrar, y la idea es compartir las experiencias, las inquietudes, las respuestas o las resistencias también, porque está bueno también compartir algunas resistencias que seguramente se están dando, se están gestando, y poder reforzarlas, digamos, reproducirlas. Ahí, perdón, una colega pregunta en el chat cómo hacemos para no caer en eso. Calculo que la pregunta la introduciste cuando Gretel hablaba de, bueno, no caer en estas prácticas punitivas y en estas situaciones tan disciplinadoras. Y en realidad yo creo que no sé si la idea del curso es brindar una respuesta y una panacea a este escenario, porque la verdad que no tenemos incidencia directa en las políticas públicas, por lo menos quienes estamos acá, pero sí trabajamos con la política pública, y me parece que hay formas de empezar a colectivizarse en función de darse estrategias que no vayan en resonancia con estas cuestiones más punitivas, sino que vayan en consonancia con los derechos humanos, que es lo que intentamos, lo que intenta, el alineamiento que intenta seguir nuestra profesión históricamente. Entonces, en el curso quizás abrimos más preguntas que respuestas, y eso no está mal, porque la pregunta invita a repreguntarnos y a interpelarnos, pero quizás lo interesante es que de manera colectiva vayamos armando redes en función de poder de alguna manera torcer, no el sistema, pero sí torcer algunas respuestas que están siendo súper punitivas, disciplinadoras, tutelares, etc. No sé, Daniela, si por ahí querés hablar o quizás compartirnos tu experiencia, porque la idea es un poco esta, no ponernos en expositora, sino en, bueno, reabrir un espacio que sea colectivo y que tenga que ver con respuestas colectivas. Cuando Gretel hablaba de esto de cuando sucede algo con un adolescente, es como no centrarnos en que el problema sea la familia, sino es que es algo más estructural.
¿cómo hacemos? Porque trabajo en servicios de CEPJA y la verdad que todos los chicos tienen problemas y hay que activar protocolo porque no quieren ir a la escuela, porque la familia no quiere, ya plantean no tener límites sobre sus hijos, entonces caemos en esto de tener que aplicar el protocolo. Y por ahí justo ayer estaba hablando con una compañera, una compañera de equipo que decía, ella llegaba a la conclusión que eran las familias el problema, inclusive las familias que son separadas, que los papás están separados, que no se hacen cargo. Entonces como que me resonó mucho cuando Gretel dijo esto de como apuntar a la familia y en realidad es algo estructural, que yo creo que sí, que es estructural, pero por ahí se tiende a caer en que la familia esa de ese adolescente puede llegar a ser el causal de lo que pasa con ellos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Por ahí, bueno, no sé si Gretel querías comentar algo. Por ahí creo que esto que vos puedas, que estás en el ámbito educativo, reconocer de qué está teñido ideológicamente estos protocolos, ya empieza como a quitarse el velo un poco de nuestras prácticas y decir, bueno, esto desde dónde se está aplicando, por qué nosotras y nosotros, no sé, los trabajo social, somos quienes tenemos que poner la cara frente a estos protocolos y aplicarlos. ¿Por qué estas prácticas desde el control social? Somos nosotras quien tenemos que ir a hacerlos, porque, bueno, recién comentaba la compañera la capacitación desde las Fuerzas Armadas, ¿no? Digo, poder ser crítico en relación a desde dónde y dónde se está también poniendo el financiamiento para este tipo de problemáticas, bueno, ya es empezar a discutirlo y a debatirlo. Y después en relación a nuestras prácticas que decías, bueno, ¿cómo no caer en esto? Creo que tiene que ver con las construcciones colectivas. Las modificaciones de las políticas públicas han tenido que ver con procesos de organización de los colectivos profesionales y por supuesto de diferentes frentes, sean desde lo sindical, en los ámbitos laborales, con las luchas en las calles. Digo, tiene que ver, este tipo de movimiento se genera a partir de los malestares y nos va llevando a repensar, bueno, ¿qué prácticas a partir de ahora? Digo, quizás como adelantándome un poco a la idea del curso y poder ir discutiendo más adelante, pero esto que decía la Gretel recién, ¿qué prácticas que tienen que ver con la resistencia? Que aunque parezcan muy chiquititas, poder pensar que en algunos colegios, por ejemplo, se han pensado programas de radio o se han pensado asambleas en donde los pibes y las pibas están discutiendo estos temas. Estos protocolos, ¿son pensados con los pibes y las pibas? ¿Son pensados en los territorios con las familias? Por supuesto que hay familias que no van a tener todas las herramientas y en términos de protección, quizás incluso hay algunas que exponen a ciertas violencias extremas, en las que también ahí nosotras tenemos una función y un rol importante. Ahora, poder pensar qué otras estrategias se van a dar para poder pensar esto, en principio tiene que ver con esto que vos decís, que es reconocer desde dónde viene y qué rol estamos cumpliendo nosotras acá. Que esto que vos planteás sucede, te digo, en muchos de los ámbitos. Yo recién escuchaba estos sentires que hay, y son compartidos, chicas, por nosotras también, que tiene que ver con la angustia, con esta preocupación, con esta necesidad de diálogo, con esta falta de respuesta de decir, pero ¿cómo hacemos si no aplicamos este protocolo o cual o tal? Ahora, estos protocolos, ¿dónde se pensaron? ¿Quién los escribió? ¿Se consultaron a los colegios de profesionales cuando se fueron armando? ¿Qué discusiones previas han habido en la guía, en el procedimiento, en la resolución? Entonces, poder pensar esto también es desde la política pública. No es solamente pensar una política pública en términos de protección de derechos, sino en aquellas políticas que terminan criminalizando. Es hacia ahí a donde vamos. Y quizás encontremos algunas estrategias, porque hace años atrás se aplicaban ciertos protocolos que hoy, si los pensamos, serían terribles. ¿Cómo vas a hacer tal o cual cosa? Bueno, eso sucedía años atrás, dejó de suceder.
Hace, no sé, años atrás estaban los pibes y las pibas en otros escenarios mucho más complejos y la ley vino a dar como otro tipo de marco en términos de protección de derechos, que no es suficiente, y mucho más en este contexto actual, seguro, estamos todas de acuerdo, y que en estos momentos se ha profundizado la desprotección de parte del Estado totalmente. Ahora, ¿podemos pensar nuevas categorías, pensar nuevas formas de trabajar? Seguramente. Y otra cosa para agregar a lo que dice la Ani, en función de la respuesta, ¿no? No sé si hay respuesta, estamos abriendo un espacio, pero pensar que cuánto hemos dejado de creer en la fuerza colectiva para poder de alguna manera dar otro tipo de respuesta, porque me parece que también hay un debilitamiento de las instituciones o de quienes componemos las instituciones, y en ese debilitamiento creemos que hay preguntas que no tienen ningún cauce, o que el cauce es lo más punitivo o que tenga que ver con el control social o lo tutelar. Entonces me parece que un poco también es recuperar esa fuerza y el posicionamiento ideológico y el posicionamiento profesional para empezar a dirimir algunas respuestas que tengan que ver con un posicionamiento más firme. Entiendo que el debilitamiento ha sido sistemático, no ha sido de un momento para el otro. Estamos en un momento donde también hay miedo de la pérdida de la fuente laboral y el disciplinamiento sobre nuestros cuerpos en esas instituciones, pero me parece que lo importante es empezar a recuperar esa fuerza colectiva en relación a respuestas con las que no estamos de acuerdo, porque en la presentación lo que salió de manera compartida es el sufrimiento que están padeciendo no solamente las familias con las que estamos interviniendo, las niñeces o la adolescencia, sino el sufrimiento de la clase trabajadora. Sí, ahí alguien levantó la mano, perdón. Sí, me atrevo a decir, con la intención de que alguna de todas las personas que somos me digan, no, pará, en realidad sí hubo una mirada hacia las juventudes, ¿no? Porque no trabajo en la DGE y seguramente hay un equipo de profesionales y demás. A mí, leyendo y teniendo que intervenir y acompañar desde estos protocolos espantosos, me da la sensación de que ha sido desde una mirada totalmente adultocéntrica, en donde dar respuesta a todo este imaginario de que los pibes, hay mucha gente que está contenta con la baja, digamos, de la edad de imputabilidad. Entonces, bueno, hay que dar respuesta a este común, hacemos este protocolo para que, bueno, se reproduzca esto, bueno, se está haciendo algo desde estos poderes, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, trabajando en una escuela, que no ha sido pensado para acompañar desde un lugar que no sea punitivista. Creo que con el equipo tenemos que ponerle el cuerpo a bajar y hacerlo lo menos punitivo que se pueda, como decía la Eli, cuidando nuestra fuente de trabajo, porque yo sí me paro, discuto, ¿no? Y a la vez, bueno, quiero cumplir porque hay algunas cosas que me hacen sentido, otras cosas que no, y le voy adaptando junto con mis compañeros en cómo acompañar lo menos punitivista que se pueda. Bueno, eso. Entonces me da la sensación de que no, que esto es así, bueno, como, cortemos cabeza, hagamos, encerremos, saquemos, y respecto de las familias, bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida, que bueno, en cada encuentro, en cada entrevista que yo me encuentro con las familias, yo soy muy sincera y les digo, bueno, acá somos un montón de personas pensando en tu hijo o hija, si te cito y si quiero hablar con vos, o sea, como que bajo esa cuestión, ese miedo, porque bueno, me enoja esta cuestión punitiva. Así que bueno, no quiero seguir hablando porque es más de lo mismo. Por si hay alguien que me dice, no, pará, sí, sí se pensó en las infancias. Bueno, muchas gracias. De eso se trata el encuentro, digamos, un poco que nos pongamos a debatir, discutir,
como decía la Eli, vamos seguramente a tener más interrogantes, pero lo malo, o sea, no sé si lo malo justamente, pero lo dificultoso sería que nada de esto nos haga ruido, digamos. Me parece que un punto ya es ponernos a pensar en que esto no nos cierra, no va por ahí, qué intersticios nosotras y nosotros podemos encontrarle desde los lugares donde estamos, que revisemos también no solo esto, digamos, esto que veníamos diciendo, de que cómo se empiezan a jugar algunas cuestiones que son tutelares, que podemos decir, hoy tenemos la ley 26061, está la Convención de los Derechos del Niño, están todas las políticas fundamentadas en un anclaje de derechos humanos, pero si leemos, hoy no tan finito, no hace falta leer tan finito para saber que de eso hay muy poco, o esto, qué lugar ocupan los sujetos protagonistas, que son las infancias, las adolescencias, las juventudes, qué lugar les damos en la construcción de estas políticas públicas. En eso también es el hacer el interjuego, en lo declarativo de las leyes está precioso, qué llega y qué podemos hacer en lo concreto, en lo real, en estas situaciones, y que sí podemos también revisarnos más allá de estas políticas y estas quizás protocolos, también que se nos pueden jugar a nosotros en esta no lectura. Como decía la compañera, quizás hay algunos que también piensan o están muy contentos de la baja de punibilidad. Bueno, ponernos a repensar si eso es la respuesta, por qué esa es la respuesta. Para nosotras, ya, bueno, ya adelantamos que no, ¿no? Por supuesto, pero digamos, ¿por qué no por ahí? Y el poder pensar en conjunto también alivia un poco más. No vamos desde acá y desde este curso lejísimos poder cambiar las lógicas del juego, pero sí por lo menos poder interpelar eso que se nos viene como dado y poder interpelarnos nosotras mismas, porque también se nos pueden jugar algunas cosas de la moralidad o decir, bueno, esta familia está haciendo bien sin tener una lectura del contexto. De eso se trata también un poco de ir compartiendo, de lo que nos invitan los textos, a pensarlo, a trabajarlo, para que tengamos intervenciones que en la medida de lo posible no reproduzcan ni las desigualdades sociales, ni las punitivizaciones, ni las criminalizaciones, ni el señalamiento hacia los grupos familiares que la están pasando sumamente mal, pero también entendiendo que nosotras como trabajadoras y trabajadores estamos en un contexto sumamente difícil. Esta posibilidad que nos da el colegio y de juntarnos y de pensar en conjunto, de parar un poco la pelota, realmente yo creo que es sumamente enriquecedor y decir, bueno, por lo menos estamos todos, acá somos 36 personas más o menos, preocupadas, angustiadas por lo que está pasando y pensando en conjunto qué podemos hacer frente a esto. Me parece que de eso se trata, no sé si no vamos a poder traer soluciones, pero sí muchas más preguntas y acompañarnos y por ahí pensar, no sé, digo, en cómo le puedo presentar otra propuesta, no sé, a la directora o al servicio o a, no sé, las de la DAE, al equipo central de DAE para hacer otra propuesta diferente a lo que en algunos son protocolos y nos juegan en contra. También hay ideas de procedimientos y no hay que hacer una cosa atrás de la otra, hay que pensarlo, podemos justificarlo. Eso nos invita también, tener también herramientas para proponer algunas cuestiones o algunas intervenciones que sean superadoras o que para nosotras puedan ser posibilitadoras desde otro lugar. Me parece que eso es un poco la intención que invita este curso, ¿no? Pero qué bueno que haya salido. Sí, bueno. ¿Vos, Dani, habías Sí, levantado la mano? sí. Volviendo a lo de las familias y esto del poder acompañar, o esto que se hicieron protocolos desde un escritorio, por ahí cuando le hacíamos la charla del documento de la responsabilidad parental, muchas familias, porque yo trabajo en 3CEPJA, muchas familias se preguntaban que por qué la dirección de escuela hacía esto. Es decir, que ellos desconocían o ignoraban o quizás que, bueno, sí, ignoraban o desconocían que ellos son responsables de sus hijos
pero que bueno, que la dirección de escuela tuvo que tomar esto de hacérselos como algo reglamentado para que tuvieran conciencia. Pero previamente no hubo un espacio no hay espacio donde a las familias en esto tan terrible, porque es una cuestión estructural de pobreza, de problemáticas que lo atraviesan a la familia y a los adolescentes, no se ponen a pensar quién es responsable de qué o tan finito, entonces por ahí, antes de poder apretarlos, digamos, a las familias, apurarlos, es haber generado un espacio donde recordarles que ellos son parte, son los primeros responsables que pueden tomar medidas de protección con sus hijos, porque todos tomamos medidas de protección. Digo medidas de protección, no administrativas, porque las administrativas las toma Leti. Yo hace unos años hice una especialización en políticas públicas y nos decían esto, los profesionales especialistas en esto, que todos, desde la familia y todas las instituciones, tomamos medidas de protección. Y eso, entonces, recordarles a las familias que ellos tienen que tomar medidas de protección con sus hijos, ponerles límite, cuidarlos, generar espacio de escucha, bueno, eso. Y no se han olvidado. Parece que no tienen por ahí, en esto del de sobrevivir, se le pasan cuestiones que son que a uno les parece que son obvias, pero no son obvias. Daniela, ahí no sé, me permito pensar en voz alta, ¿no? Con lo que decís. Dijiste la palabra sobrevivencia en relación, ¿no? Calculo que al tiempo destinado a los cuidados en relación a una supervivencia económica, no sé si por ahí quisiste como marcar ese tema. Y en realidad me parece que en la misma pregunta que estabas haciendo te estabas respondiendo también, porque creo que justamente es una época de supervivencia, si se quiere, económica, donde los cuidados hacia las niñeces y las adolescencias están siendo solapados por la sobrevivencia justamente de estas familias, ¿no? Entonces está siendo supeditado. Pero quizás la palabra ni siquiera está siendo supeditada. Hay una cuestión económica a resolver que tiene que ver con las necesidades primarias. Y en relación a ese intento de resolución en estas necesidades primarias, tendemos a pensar a veces de manera acrítica o prejuiciosa de que las familias no se han enterado que son responsables, y en realidad creo que hay un contexto social, económico, político que nos está coaccionando sobre lo familiar, sobre lo institucional, que en realidad yo no creo que no se hayan enterado, o me atrevo a decir que es más estructural el problema, y que las condiciones materiales de existencia están siendo tan socavadas que en realidad quizás no es recordarle, quizás las necesidades primarias, al no estar resueltas, invitan a que la responsabilidad sea delegada en las instituciones, ¿no? Entonces es mucho más estructural la problemática, y creo que dar luz a esto en estos intercambios colectivos, con las lecturas, con la teoría, con pensar nuevas formas, puede de alguna manera hacernos pensar que es una cuestión más estructural que una cuestión de desidia o de despreocupación. Y en eso también se cae en darle la responsabilidad a las instituciones, pero las instituciones y el Estado no está siendo responsable de las condiciones primarias de subsistencia. Entonces, por ahí es invitar como a pensar un poco más qué condiciones estructurantes están existiendo como para que las familias estén delegando responsabilidad en las instituciones, y qué estamos haciendo las instituciones con eso. Sí, toda la razón. Está bueno intercambiar para poder supervisar nuestras prácticas. Está genial. Sí. Esto de que tenemos un bagaje importante de reglamentaciones y leyes, pero es como que me da la sensación que están las leyes, pero nosotros vamos corriendo detrás de las leyes.
Digamos, están primero las leyes y vamos como, no las alcanzamos y no están reglamentadas todas. Pueden haber un montón de leyes, pero si no hay una reglamentación de cómo aplicarlas, no, ¿cómo hacemos? Estamos ahí. Quizás es un momento de refundar algunas cuestiones de las que estamos tratando de ser creativas en un momento donde no sabemos bien para dónde estamos yendo. Entonces, creo que la clave está en ver si en un contexto tan diferente y tan complejo vamos a seguir dando las mismas respuestas. Me parece que por ahí la pregunta es otra. Las leyes están para ordenar un poco algunas cuestiones, pero las complejidades sociales a veces no van en consonancia con las leyes, ¿no? Entonces, quizás es momento de la repregunta y la idea es, yo cuando las escuchaba hablar en la presentación decía, son más de 10 colegas hablando de la no aceptación de protocolos, que están atravesados por tensiones, por desacuerdos, sentimientos de soledad, preocupación por avances de discursos asociados a la peligrosidad, la no participación de adolescentes y niñeces en poder alojar lugares que justamente tengan respuesta o que tengan asidero. Entonces pensaba, bueno, quizás es momento de empezar a elaborar o refundar lo que no está pudiendo dar respuesta. Y creo que la única manera es empezar a colectivizar estas preocupaciones. Obviamente el curso también tiene la intencionalidad de teorizar lo que está sucediendo para poder darle algún tipo de cauce, ¿no? Porque si no, a veces también caemos mucho en el sentido común y necesitamos de cierto anclaje teórico para eso, pero va un poco por ahí. Gre, no sé si quedaban plaquitas en el Power. Sí, la idea ahora igual un poco se dio sola, digamos, el inicio, pero la idea era compartir, a ver, espérenme que dos cosas a la vez no puedo hacer, compartir algunas inquietudes que ya han empezado a salir y hacerles unas propuestas en este último ratito que nos queda. No sé si Eli querés... ¿Sí? ¿Querés ir compartiendo la imagen del artículo periodístico? Perfecto. Mientras te pregunto. Yo no lo tengo, ese es el... El Rubén. No sé si está por allí. No. Presento, ahí lo Sí. busco. Estoy aquí atentísimo. Atento. Mientras voy preguntando, de curiosa. Dani, ¿dónde estás trabajando? En los CEPJA, en la sección 3 de la zona este. En el este. Palmira, en Palmira, en San Martín, Centro y Rivadavia. Bien. Y y estoy trabajando, no sé si estoy pasando como un duelo en el área de la CENAF, hace 20 años. Sí. Terrible. Claro. Lo que ha pasado, lo que pasó, lo que está pasando, nuestras compañeras, nuestros que quedaron fuera. Los despidos, sí, totalmente. Una violencia terrible. Entonces, por ahí, estar, pero no estar, porque estamos así. Desde Capital Humano estamos, pero no estamos. Así que, bueno, cambió nuestra dirección desde el sistema de protección, a ser sistema de protección nacional, a ser una dirección de políticas familiares que tienen nombre nada más porque no hay ninguna política que se aplique a nivel nacional, más solo la asignación universal, pero es terrible lo que está pasando. Justamente con las niñeces y adolescencias. Claro.
Bueno, las invitamos las colegas, no sé si muchas han podido acceder a la plataforma. La idea es como que en esta media hora que nos queda es ver si pueden acceder primero para ver si pueden ver el material. Queremos como quedarnos tranquilas de que todas pueden mirar la plataforma, el módulo 1, que creo que ya está habilitado, antes de por ahí Ahí hay tirar. una compa que no, la Yamila, que no puede. ¿Te has fijado, Yami, en el correo si no tenés la invitación? No, es que me confundí de día y creía que era el 25. Imagínense que no sé ni en qué mes estamos. Entonces me anoté muy tarde hoy. Es por Ah. eso que todavía no puedo. Ajá. Ah, bien, perfecto, Bien. perfecto. Bueno. Bueno, la Pero idea les es, aviso porque si están proponiendo una actividad, no voy a poder participar. bien, Una No, pregunta, no. porque, perdón que las interrumpa, porque yo no puedo ingresar. Te pide usuario y contraseña. ¿Cuál sería? Rubén, Sí, el usuario ahí lo podés crear vos directamente. Me deja, pero no, la contraseña no me la permite. Ah, bueno, a lo mejor, viste que Intenté toda la mañana. te podés probar otras formas de contraseña. Hay algunas que no las reconoce cuando no son de distintos caracteres, más de un caracteres. Capaz que podés ahí probar otros tipos de contraseña hasta que te habilite alguna. Bueno, gracias. Porque utiliza mayúsculas, minúsculas, caracteres, números. Bien. Y si ves que no llegas a poder, hay un mail ahí de consultas de técnicas para que Adrián pueda ahí ayudarte con la conexión. Si no, cualquier cosa nos puede escribir. me pasó lo mismo, dice ahí una compañera. Bien. Bueno, genial, buenísimo. Ujú, Ahí a lo mejor probar otro tipo de contraseña para ver si arranca y si ven que no pueden restaurarla, ujú, ahí nos escriben un mail o nos avisan por WhatsApp. ujú. La idea de esta última parte es un poco esto, poder generar un disparador para dar lugar a la primera actividad del módulo 1. Un poco ya hemos podido canalizar algunas inquietudes o dar cuenta de lo que trata. Me parece que hay un posicionamiento colectivo que comparte un montón de inquietudes y de preocupaciones. Y en esta última parte, la idea de compartir esta imagen, que ahora no la vemos, que era la tapa de un artículo periodístico. Bueno, la tapa habla de un poco lo que ha venido suscitando en este curso, que es la tapa de una nota periodística de un diario local, donde mencionan las amenazas en las escuelas. Dice, la DG confirmó que avanzará con acciones legales contra los padres. Si quieren, después le podemos pasar el link del artículo periodístico, igual estamos todas como bastante al tanto de lo que ha estado sucediendo, y un poco era dar el inicio a una reflexión que tiene que ver con unas preguntas que hemos preparado, que tienen que ver con si alguna quiere o se anima a empezar a compartir estas situaciones acá de manera presencial / virtual, lo puede ir haciendo, y la idea es que después continúen en sus casas haciendo la actividad del módulo 1, y un poco las preguntas van direccionadas a todo esto que hemos estado hablando. Las preguntas están explícitas en la actividad del módulo 1, y habíamos estado pensando que ahora que quien se anime o quien quiera hablar, queremos hacerle algunas preguntas que están
están vinculadas a la direccionalidad que le estamos dando a las intervenciones en nuestros lugares de trabajo. Y algunas de las preguntas que habíamos pensado es, por ejemplo, ¿qué persistencias ven ustedes, qué persistencias tutelares ven ustedes en sus ámbitos laborales que pueden identificarse en las prácticas institucionales actuales? O de qué manera los discursos contemporáneos de inseguridad, de peligrosidad o de meritocracia están impactando en este momento sobre adolescencias y jóvenes. Un poco estas preguntas se han ido respondiendo solas, pero queremos saber si han observado, si han podido reflexionar este retroceso en la política pública en términos de derecho y de desprotección social. Si alguna se anima a hablar, si hay algunas situaciones como concretas que puedan dar cuenta de esto, la idea es como poder compartirlas para ir de alguna manera diagramando algún tipo de preguntas o respuestas en relación a qué es lo que podemos ir pensando colectivamente. No sé si se entendieron las preguntas o por ahí quieren que las repita. Las podemos, si querés, proyectar así como está en el programa, en el aula, como para que queden ahí, pero Bien. no es una respuesta directa a esa pregunta, sino que una reflexión al respecto, digamos, desde la experiencia propia. Es un poco esa es la invitación. ¿Querés que ponga la pregunta de las... Poner las preguntas. No sé si me deja, si está el Ruber, ahí está. Paren un poco. Igual si alguien se anima... Yo, a ver, prendo la cámara. Yo por ahí veo bastante retroceso. Nosotros recientemente nos han cambiado de edificio, donde claramente estaba pensado para cuestiones administrativas, y no es un programa administrativo, sino un programa que se trabaja en territorio. Y la verdad que hace tiempo que está, hace 2 años más o menos, y este año se ha sentado bastante la política bien liberal, donde no es trabajar con los adolescentes, sino que es solo generar cuestiones administrativas de oficina y cada vez achicar más recursos y bueno, bien punitivo, obviamente, sí. Dentro de poco tenemos la baja imputabilidad, no hay personal, o sea, no es que hay acceso a más gente para que trabaje, no se trabaja la prevención, no hay políticas en los barrios, tenemos muchos chicos que están metidos en el narcomenudeo y esa es la política de trabajo, en realidad para los chicos, o sea, eso es lo que más los adolescentes pueden acceder más rápido a eso para tener una moneda y no otro tipo de trabajo. Y así que bueno, se ve bastante incrementado, la verdad que uno se agobia mucho con esta gente de gobierno, porque no les interesa para nada, está claramente que su misión no es trabajar con políticas sociales. Así que bueno, es bastante lamentable. Y bueno, se ve ahora en esta situación que nos ha pasado, que nos cambiaron de lugar, donde claramente es un edificio donde no tenemos ventilación, está todo cerrado, imagínense cuánto interés tienen en el cuidado del personal, y tenés que salir acá cada 1 hora porque no se puede estar. Yo me agobio, y tampoco tenemos luz natural, sino es luz artificial. Es que se evidencia que eso genera también un malestar en el cuerpo. Así que bueno, ninguno dio la cara de los directivos, solo nos mandaron unas notas que nos teníamos que mudar y nosotros tenemos que hacer todo, o sea, bueno. Así que claramente está bastante, hemos retrocedido mucho en los derechos, en el acceso a políticas, y bueno, es que uno tiene que estar remándola ahí para trabajar, o sea, un espacio para escuchar a los adolescentes y a las familias no hay. Y la respuesta es que tenemos que trabajar
en el territorio. A veces las estrategias para trabajar con familias que están con adolescentes conflictivos, que están con el tema judicial, por ahí como estrategia, no siempre es ir a la casa, sino que, bueno, es buscar algunos espacios, estar en otros lados, en otros ámbitos para poder escucharlo, para poder hablar con ellos, para poder generar algunos objetivos, bueno, de otra manera, tener otro ámbito. Y bueno, realmente no es el lugar donde nos han alojado ahora, sino que antes teníamos una casa donde teníamos habitaciones y podíamos tener un lugar para los chicos, o hacer algo, hacer un grupo, hacer talleres, a trabajar de otra manera. Pero bueno, ahora no, la verdad que su respuesta es solamente bueno, que tenemos que estar en el territorio, cuando realmente ir al territorio es mucho control social y trabajar en una movilidad, ir a la casa, que a veces tampoco te van a abrir tan fácil la puerta y te van a atender en la vereda. Eso no podés trabajar en la vereda, podés ir a contactarte, podés ir a decirle, bueno, nos esperamos mañana, hablamos mañana, en otro ámbito, pero no así. Así que bueno, la verdad que ahora se ha acentuado bastante este año acá en Mendoza esta política, ¿no? Bastante grave. Y bueno, a nivel educativo, bueno, se nota bastante lo punitivo, que bueno, que se ve que ha habido bastantes alarmas con respecto a este protocolo que querían incorporar decían los chicos que en vez de ahora practicar para el sismo, para los sismos, hacen ahora el tema del protocolo cuando hay un tiroteo. Bueno, decir que menos mal que no, se ve que los supervisores y todos han puesto un poco de pare en eso, porque era alarmante lo que implicaba hacer un protocolo por tiroteo. La verdad que generar en los chicos todo en los adolescentes por ahí lo ven de otra manera, no sé, pero los niños se asustaron bastante en todas las escuelas. Entonces, creo que no han procedido, pero bueno. Así que bueno, sí, yo lo veo bastante el retrocedimiento que hay. Me hace acordar una época de los 90 un poco más agudizada. Yo pensaba mientras te escuchaba hablar, Ana María, si vos u otras colegas han Sí. tenido instancias donde frente a esta situación tan avasalladora de retroceso en la política pública, está la contracara, si han podido observar o se han podido organizar para dar respuesta de manera más creativa sin depender de un protocolo o sin depender de netamente lo legislativo que marcan ciertas instituciones. Digo, a veces eso se hace medio o por fuera o medio siendo creativo sobre la marcha como respuesta creativa y no como una respuesta tutelar o punitiva o del control social. Digo, ¿alguna le ha pasado a Ana María o otra colega que hayan, frente a todo este avance en materia de punibilidad, control, si han tenido otras respuestas por ahí que hayan surgido no netamente de un protocolo que haya que seguir, sino que las colegas hayan podido pensar otras cuestiones o eso no ha sucedido? No ha sucedido. Yo creo que estamos bastante aislados, muy sujetos a la individualidad. Cuesta mucho, ¿no? Poder juntarse y reunirse para decir, bueno, a ver, más que todo desde educación, bueno, puede llegar a haber alguna reunión con los servicios, con orientadoras sociales, trabajar un poco más que todo en esta cuestión de la prevención. Por ahí desde las escuelas, que trabajen en red con los recursos que hay comunitarios cercanos, o acercarse a los colegas para trabajar o buscar a esa familia o a esos chicos que están por ahí que no están vinculados, pero desde la UMA, no, porque estaríamos muy solos acá en el departamento y bueno, cuesta mucho esto, la verdad que generar redes o trabajar en conjunto con otros recursos comunitarios. Y a nivel de reclamo, a nivel de decir, bueno, de hacer por ahí en lo sindical, estamos bastante también como más parados, así que como que tendríamos que repreguntarnos qué nos está pasando, que estamos así, ¿no? Estamos como muy aislados, no. Cada uno, yo lo que veo que cada uno está tratando de ver cómo subsistimos, ¿no?
yo hago una changa, hacemos otra, hacemos nosotros, los profesionales o las personas están tratando de subsistir y bueno, nos permite o nos desgasta y no nos permite reencontrarnos y ver cómo peleamos por este avasallamiento de derechos que tenemos. Porque a todos nos está pasando, más a los sectores vulnerables más vale que lo están sufriendo, pero a todos la crisis nos está afectando a todos. Así que yo veo que estamos como muy aislados, ¿no? No podemos ni siquiera juntar a decir, bueno, a ver qué pasa en este barrio, qué hacemos acá, cómo nos conectamos. O sea, Escuchándote, Ana María, pienso que también las medidas son muy verticalistas y muy punitivas, entonces es como que también hay como una anestesia. Nosotros acá en el colegio hemos tenido intentos de reuniones y cada uno, como vos decís, estamos tan preocupados por el sostén de cada uno que a veces hace que nos aislemos más. Y creo que la política que se está implementando es eso. Mientras más solo, más pueden avanzar, digo yo. Y es difícil construir cuando llegan, o sea, ¿cómo lo veo yo dentro de las escuelas? Los directivos y docentes están avasallados de memos, protocolos, de todo que le mandan con fecha, con día de término, entonces corren atrás de los papeles sin poder pensar y mirar que atrás hay niños y hay familias y hay realidades. A mí me pasó algo particular, que cuando teníamos que hacerle firmar a los papás los papeles de la responsabilidad, en realidad yo lo hice desde una mirada de decirle, no estamos haciendo nada distinto de lo que hacemos a diario. Nos están pidiendo algo de lo cual todos conocemos y lo hacemos. Y bueno, y me tocó en una escuela donde tenía unos papás abogados, donde decía que esto ya estaba escrito, que por qué tenían que firmar algo de donde ya la ley lo decía y que cada uno lo cumplía a su manera y de la forma que podía, según su condición social. Y bueno, y trabajamos desde ahí, desde la mirada, desde el diálogo. Y yo con los chicos lo hemos estado trabajando desde esa manera, desde lo preventivo, sin llegar a pensar desde que generar el miedo, el pánico, que es un poco lo que viene desde arriba. Yo lo siento así, capaz que esté equivocada, pero bueno, yo creo que estas políticas han generado mucho malestar, mucha inseguridad, mucho control. Entonces, mientras más separados estamos, mejor es para ellos. Sí, la fragmentación, bueno, justamente invita a que no podamos pensar, ¿no? de manera más creativa. Sí, creo que Daniela había levantado la mano. Sí, la verdad que por ahí yo quería exponer, preguntaron sobre las prácticas que hacemos como profesionales en esto de las nuevas medidas de protocolo. Por ahí en donde trabajamos desde la dirección, el equipo directivo y con el equipo de orientación, se llegó a que pudiéramos agotar todas las instancias, todas, acuerdos con los chicos, con la familia, buscarlos, entrevistas para no aplicar el protocolo, porque se entiende la situación de por qué el chico no quiere venir a la escuela, por qué la familia no puede hacer que él venga, y bueno, se buscan las alternativas, escenarios alternativos, acuerdos, alianzas, articulaciones con otros equipos de salud mental, ETI, bueno, niñez. Por ahí es distinto que PUMA. Es totalmente distinto, pero bueno. Como que todo el tiempo hay que reinventarse en el campo. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, Marianela.
Y no sé Ahí voy, después si alguien... Me sucede que en el colegio, trabajo ahí, que les contaba, en el colegio, dentro del barrio La Favorita, y a la vez en la biblioteca popular. Son dos espacios muy distintos, porque uno es muy institucional, protocolo, ¿no? Y el otro es muy diferente. Me siento mucho más cómoda en la biblioteca, en la organización, porque bueno, ahí podemos tomar otro tipo de decisiones. En el colegio no veo más retroceso del que ya vengo viviendo. O sea, no es que lo veo peor, sino que lo veo igual. Sin embargo, el jueves que viene tenemos una reunión ahí con el SOE para trabajar estos protocolos y el protocolo este de el tiroteo y eso, no lo vamos a aplicar. Si hay una decisión, estoy contenta, digamos, de las compañeros del SOE, porque bueno, tenemos una mirada cercana y decimos, bueno, esto no lo vamos a aplicar, sino que lo vamos a juntarnos a reflexionar con los chicos y las chicas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo trabajo muy poquitas horas en la escuela, entonces, bueno, alcanzo a hacer lo que puedo, más toda la cantidad de tarea que hay que hacer y demás, entonces, bueno, vamos haciendo lo que se puede, pero cuando sucedió la activación de protocolo, porque lo de las leyendas en los baños, yo no estaba ese día y bueno, mis compañeras me dijeron que fue un desastre la intervención de docentes. Yo creo que docentes, como para no darles con un caño a mis compañeros, están asustadas, probablemente faltan herramientas para reflexionar sobre esto, porque se activa desde un lugar de los gritos, del susto, de una cuestión muy poco como contenedora. Y bueno, soy parte de eso también, de ese colegio. Con las pocas horas que tengo, hacemos lo que podemos. Entonces, bueno, estamos ahí como revisando. Ay, Marianela, se te cortó. Vamos Ahí está. pudiendo poner algunos límites de, che, este protocolo lo vamos a activar cuando lo hayamos leído, reflexionado, y desde ahí bajarlo a estudiantes. Vamos pudiendo poner algunos límites. En cambio, en el espacio de la Biblioteca Popular, es distinto, es muy distinto, y ahí sí tenemos acciones diferentes, estamos en contacto con otras bibliotecas populares, y nos vamos a visitar, ellos han venido, hacemos festivales, asambleas, es desde otro lado. Claro. Como esa diferencia entre un espacio y otro, es mucho más compleja en el colegio. Sin embargo, la contención y es difícil, digamos, acompañar, es complejo acompañar a la adolescencia, tanto en la escuela como en la biblioteca, están muy atravesadas, ¿no? Y ahí, inclusive en la biblioteca, como hay menos límites, así como verticalista y demás, hay un desborde mayor de lo emocional, ¿no? Porque ahí tienen permiso para ciertas cosas. Bueno, ahí voy, entre esas dos lógicas. Igual, lo interesante, Marianela, de lo que contás de las dos lógicas es que podés ir como repensando a partir de estas dos lógicas tan opuestas, digo. Una te permite pensar la otra. Me parece que por ahí podés como lograr esto, ¿no? De decir, bueno, en tal lugar está permitido o tengo espacio o se ubican bajo otro paradigma y quizás ir también contemplando aplicar un poco eso en las escuelas que son como mucho más rígidas en los protocolos. Exacto, así aprendo también a que esos límites tan duros de la institución, ¿no? Del colegio, bueno, a ver, estos límites, la biblioteca es tan diferente y tan, no digo lo opuesto, pero un poco sí, digo, bueno, estos límites, que puedo llevar un poco de esta forma, que la critico y me hace ruido, y me coarta por ahí, pero bueno, como que voy ahí como intentando articular entre las dos lógicas, llevar, digamos, esto que vos me decís, de la biblioteca a la escuela y de la escuela a la biblioteca, como ahí, intentándolo. Está bueno. Quería destacar qué importante en esto de que qué respuestas damos, siempre es como pensar, digo, y ustedes pudieron decir, bueno, esto vamos a reflexionar qué está pasando con los chicos, digo, porque también en esto de alguna problemática social, en este caso, que
que suscita tanto temor o tanto susto, como vos decías, Marianela, y que por ahí uno cree que algo tiene que hacer, no sabe qué, pero tiene que hacer algo, y pareciera un poco de ese lado la respuesta, además de otras cuestiones que tienen que ver con esa mirada de esa respuesta. Digo que importante también darse un momento para reflexionar junto con los estudiantes, qué está pasando, qué es lo que les preocupa a ellos, por qué estas cuestiones están sucediendo, y hacerlos partes, digamos, de estas construcciones de intervenciones. Me parece que eso es sumamente importante. Por ahí se están pudiendo dar algunas resistencias frente a estos marcos tan rígidos que plantean, en este caso, las escuelas, pero otras instituciones seguramente con lo suyo también. A modo de ir cerrando, porque ya estamos ahí medio sobre la hora, me permitís por ahí como ir como escribiendo algunas cuestiones que fueron como saliendo, y para los colegas que están, hay un ruido ahí detrás. Eli, está la Yami, ha levantado la mano. Ajá, esto, la Yamila había No levantado importa, no mano. importa. No importa, después lo comparto en el Yami. foro y demás. No, Yami, No, si la idea es porque nos parece importante tu palabra. Se escucha un poco de ruido. Sí, por ahí, Débora, tenés, Carmona, tenés abierto el micrófono, por ahí no sé si nos escucha Débora, que parece que va en un colectivo o algo así. Ahí está. Dale, Yami. Gracias. Bueno, lo hago rapidito, que me parece muy valioso tomar la palabra de las colegas que habitan las escuelas, porque muchas veces recibimos desde el espacio, que antes cuando me presenté lo dije, desde el PPMI, situaciones que nos llegan por, activación de protocolos, nos dicen desde el ETI, y de pronto los chicos y las chicas llegan con un sello de cuidado, salud mental medio afectada. Y la verdad es que las instituciones con esos niños, niñas, se vuelve bastante hostil. Entonces terminamos trabajando situaciones de reparación de daño que genera la propia institución, y que tanto las familias, en esto de estas contradicciones que van surgiendo, en relación a lo que decía más temprano Daniela, esto de, bueno, las familias se dan cuenta de que también son responsables. Y sí, las familias, yo creo que no es que no se dan cuenta ni lo ignoran, creo que también están atravesadas por estas demandas y rótulos que tienen que portar y padecer también que surgen desde los ámbitos educativos o institucionales. Y frente a eso, la realidad es que las instituciones terminamos teniendo respuestas fragmentadas, que terminan reforzando estos rótulos, y que lejos de posicionarnos en términos de alojar o contener, terminamos como, potenciando, digamos, este padecimiento. En ese sentido, a nosotras se nos vuelve, hablo en plural porque lo hacemos con mi compañera psicóloga, pero se nos vuelve más difícil lidiar muchas veces con la institución educativa que con las familias. O sea, las familias van teniendo mayores dificultades para responder porque desde las escuelas terminan constantemente hostilizándolas. Entonces, también me parece súper importante tener la voz de las colegas que también les toca transitar, digamos, estas instituciones, y tratamos de armar red y de ir teniendo mucha comunicación. La verdad es que lo vamos logrando con mayor o menor éxito, pero me parece que un poco proponernos esto de, no enojarnos con las colegas cuando nos mandan una situación tomada de los pelos, porque posiblemente también estén en una situación de padecimiento institucional. Entonces, en ese sentido, creo que lo que va surgiendo es que nos vamos humanizando, porque las instituciones somos también nosotras. Un poco me parecía esto, de tomar como valor en este diálogo que hemos ido teniendo por este ratito. Gracias. Gracias, Yami. Súper valioso lo que decís, sí, tal cual. Por ahí a modo de cierre, porque
para que estemos 21 personas a las 20:22 de un día viernes, es un montón para nosotras y nos súper gratifica. Gracias por la participación. Yo por ahí había tipeado algunas cuestiones mientras se presentaban, pero por ahí a modo de cierre, antes de decir, bueno, que la actividad ya está puesta en el módulo 1, bueno, aparecieron de manera reiterada referencia a la activación de protocolos institucionales a lo largo de todo este curso en los ámbitos educativos y de salud. Los profesionales y las profesionales supeditadas y preocupadas por estar sujetas a esos protocolos, que muchas veces están atravesadas por tensiones, con desacuerdos, con sentimientos de soledad. Apareció mucho esto del sentimiento de soledad, de alojarnos de manera afectiva también. Se expresó la preocupación por el avance de discursos asociados a la peligrosidad, especialmente en relación a adolescencia, salud mental y contexto de vulnerabilidad. Por otra parte, varias participantes recuperaron experiencia de desgaste institucional, emocional frente a las condiciones actuales de intervención. Mencionaron el impacto que generaron las transformaciones de las políticas públicas y el desgranamiento de las instituciones, y la imposibilidad de mantener intervenciones centradas en el cuidado y en la restitución de derechos, y se pusieron en evidencia la importancia de contar con espacios colectivos de reflexión, que es la invitación de este curso, y la formación que permita tramitar tensiones cotidianas de la práctica profesional. Surge la necesidad de contar con la necesidad de problematizar con otras colegas las prácticas y fortalecer los posicionamientos éticos y políticos de las intervenciones de quienes estamos en las instituciones públicas. En función de eso, me parece que está buenísimo. Con las colegas que hemos un poco diagramado este curso, estamos profundamente agradecidas que nos estemos empezando a animar, no solamente a expresar nuestras preocupaciones, que no sea un espacio de catarsis, sino que sea un espacio de construcción de alternativas. Me parece que eso es lo interesante, más allá del espacio de teorización o de todas las propuestas teóricas que puedan haber. Las invitamos a realizar el primer módulo. Están las preguntas dispuestas. Hay una imagen que puede ser totalmente debatible, puede generar algún tipo de resistencia o algún tipo de cuestión ahí en las profesionales que estamos insertas en instituciones que a veces se vuelven de control social bastante rigurosas, pero bueno, la idea es justamente que los disparadores inviten a pensar, porque en función de eso vamos a poder construir. Por mi parte, totalmente agradecida, y le doy la palabra a mis compañeras, agradecida también con ellas y con las 21 personas que se quedaron hasta las 8:25 de la noche de un día viernes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Nosotras, no sé, bueno, la Eli está más canchera en lo que es clases, educación. Yo de mi parte estaba muy nerviosa porque la verdad que es un tema que a mí me apasiona. Soy muy manija para poder pensar como cosas nuevas y alternativas frente a estas prácticas de control social y de la criminalización sobre los pibes y las pibas. Vengo desde un espacio que tiene que ver con eso. Mi militancia en estos últimos años ha estado muy abocada a eso, con todas las tensiones y contradicciones que va generando por nuestra profesión y los orígenes de nuestra carrera, y también por los límites y las condiciones que nos van poniendo las instituciones, de alguna manera. Y creo que la forma que he podido encontrar de buscar algunas respuestas tiene que ver siempre con encontrarme con otras y con otros, y ha sido en este tipo de espacios, ¿no? De poder debatir, de poder mirarnos, de no sentir vergüenza si nos hemos mandado un pedo en alguna intervención, porque hay veces que, como decía la Gretel, en la vorágine parecemos a veces como mecánicos, de forma mecánica vamos haciendo cosas que por ahí no pensamos. Y es cuando escuchamos a otras y a otros que decimos, podemos pensar otra cosa, algo diferente. Y esto del disciplinamiento que recién decía la Eli, también
o la Yami, creo que lo dijo la Yami, el disciplinamiento sobre nuestros cuerpos desde las instituciones, cómo también nos va forjando a no pensar, a no encontrarnos y a creer que todo está dado y así como está dado debemos cumplir y que si cumplimos vamos a ser reconocidos y bueno, ¿y qué estamos haciendo en esos espacios? Entonces yo estoy re agradecida por encontrarnos en este espacio, porque han sido re amables con nosotras y esperemos que les guste, que podamos discutir, debatir. Sí, yo quería aclarar que no se va a reducir el contenido y el debate de estos encuentros en lo que tiene que ver con lo penal exclusivamente, que justamente, por suerte, estamos discutiendo otras prácticas en otros ámbitos. Estaría bueno también escuchar desde salud qué está sucediendo, algo ahí la Yemi pudo decir al principio en la presentación, poder hablar de lo comunitario también, ahí la Marian que tiene un recorrido, y poder pensar esto desde diferentes espacios, como nuestra profesión es parte o no de las resistencias. Así que agradecida por todo, y a mis compañeras, a la Eli, a la Gre y al Rubén, que ha estado ahí haciendo el aguante. Así que gracias y esperemos encontrarnos el viernes que viene. Bueno, no mucho más que agradecerle, las compañeras tienen una oratoria impresionante, las envidio, así que, bueno, muy agradecida de estar en este espacio, de poder compartir. La idea es esto, pensar colectivamente, reitero un poco lo que ya han dicho todas ustedes, de escucharnos y de encontrarnos, y lo que dice la Yami, de también entender cuál es la lógica que se encuentra la compañera de enfrente cuando, no sé, tiene alguna intervención que a nosotros nos llama la atención, y poder comprender por dónde viene, las dificultades que cada una tiene en las instituciones y en la lógica, más allá de las instituciones, en la lógica de estas políticas que realmente son muy preocupantes, y que estemos acá significa que estamos todas pensando de alguna manera para dónde y cómo podemos construir otro tipo de lógicas, otro tipo de intervenciones y otro tipo de cuidados también en nuestros propios espacios, porque esto también es cuidarnos a nosotras mismas, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros con los que convivimos diariamente, y bueno, y eso es importante también. Agradecidas, bueno, a la Ana, a la Eli, por supuesto, a todos ustedes y al colegio por brindar este espacio que me parece sumamente enriquecedor, y que seguramente la idea acá no se va a terminar, sino que es que sigan surgiendo algunos debates, algunas preguntas, y que por ahí surjan algunos otros cursos que puedan profundizar en algunos otros aspectos que desde de esto poquito que podemos compartir entre todas no vamos a llegar. Entonces, bueno, muchísimas gracias.